Bueno, muy buenas tardes a todos. Disculpen por favor por el percance. Con el apoyo del grupo y de Roberto, de Jorge, básicamente la idea es dar un pequeño presentación sobre los equipos que estamos trabajando, digamos que con mayor fuerza en el clúster andino, sobre todo para lo que corresponde a las gamas Easy UPS, Easy Racks, Easy PDUs. Entonces, la idea es como conocer un poco más de este portafolio. Es un portafolio que ha tenido un movimiento muy interesante en toda Sudamérica y que estamos seguros que podemos seguir desarrollándolo con ustedes, ¿sí? Con Deltron, claramente. Entonces, la idea es que, por favor, cualquier inquietud que tengan, si quieren la colocan en el chat. Al final vamos resolviendo alguna inquietud que se tenga. No hay ningún tipo de pregunta que no haya lugar. Entonces, por favor, cuenten con nosotros para lo que podamos apoyar, ¿sí? Eh, de, de, ¿cómo vamos a manejar el tema del requerimiento? Pues es muy sencillo. Básicamente con esta agenda. Entonces vamos a ver los equipos Easy UPS BV, BX, SRB y algunos reguladores de voltaje de la línea LSW. ¿Sí? Digamos que la agenda que vamos a trabajar en este instante con ustedes. Empecemos por algo importante, ¿sí? Usualmente nosotros pensamos en dónde podemos ofrecer este tipo de equipos. ¿Quién puede requerir una UPS monofásica? ¿En qué aplicaciones se puede llegar a volver de gran valor y qué tanto nos puede llegar a proteger nuestros equipos en los diferentes ambientes en que las estemos utilizando? ¿Sí? Cuando nosotros entramos a profundizar en este nivel de necesidad del cliente, nos damos cuenta que son muchas las aplicaciones en las cuales nosotros podemos tomar lugar y brindarles unas soluciones a nuestros clientes. ¿Sí? Eh, la idea es que estos equipos se están volviendo de muy alto consumo, entonces deben tener la posibilidad de conseguirse en el proveedor, en el reseller de confianza, en los centros de tecnología, en que podamos adquirir un computador, un televisor, ¿sí? Y que en el mismo lugar podamos también encontrar ese tipo de protecciones para los equipos. Entonces, básicamente el perfil del cliente se enfoca en eso, ¿no? En la parte de hogar, ¿sí? Como les indico claramente, aplicaciones para proteger el televisor, la consola de videojuegos, el equipo de sonido, el router como tal de internet. Entonces, aplica. Claramente en la oficina se tienen estos mismos elementos, entonces también los podemos eh, utilizar. Entonces es una gama amplia de aplicación, ¿sí? ¿Qué potencias tenemos? Básicamente 500 voltamperios, 650, 800 o 1000, ¿sí? Entonces nos dan como tal la posibilidad de poder entrar a abarcar diferentes equipos para proteger, no solamente uno, sino dos, tres, cuatro, pues de acuerdo a la capacidad. ¿Quién se encarga de tomar la decisión de adquirir este tipo de equipos? Bueno, básicamente es nosotros mismos como consumidores generales que somos, ¿sí? No tenemos que ser una gran compañía o una gran empresa, pues para manejar una economía en casa. Básicamente con el surgimiento de las nuevas tecnologías es muy común ahora encontrar hogares en los que se encuentran con televisores inteligentes, en los que encontramos, por ejemplo, que ya vienen con acceso a Internet, con acceso a plataformas de streaming como Netflix, como Disney Plus, ¿sí? Entonces, esto pues, es una opción bastante interesante, ¿sí? Para trabajar. Eh, entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos la comparación del costo que puede llegar a tener, no sé, un televisor de 43 pulgadas, ¿sí? No sé, puede ser $500. ¿Cuánto podría llegar a costar? No, si te digo $500, puede ser muy bajito, $1000, $1500, más o menos podría ser. El costo de una UPS podría estar alrededor, por ejemplo, de estas de $400 máximo. Entonces, esto, digamos que entramos a validar el costo-beneficio. Yo coloco un equipo protegiendo los equipos de gran valor y pues garantizo que el ciclo de vida útil de esto sea lo correspondiente, 7, 8, 9 años y protejo como tal estos equipos. Entonces, hay que ser muy conscientes de lo que
de lo que estamos protegiendo y el valor que puede ofrecer que el equipo pues funcione bien. Ahora, si nos vamos a un ambiente de oficina en que de pronto se maneja el servidor que maneja la nómina o el inventario, pues va a ser de mucho más valor garantizar que ese equipo pues esté protegido y que ante alguna emergencia, un corte de energía, pues el pago de nómina, por ejemplo, no sea interrumpido por esa falla de energía. Entonces es fundamental garantizar los procesos y esos procesos se garantizan con una continuidad que brinda pues el respaldo de una UPS. No sé si hasta acá tengamos alguna inquietud de esta línea BV. Es una línea bastante importante, es una línea que tiene, como vemos, opciones de integrar diferentes conectores para la salida. En la imagen, por ejemplo, vemos 4 conectores. Tienen la opción de poderse ubicar fácilmente a la parte inferior de un escritorio, de acomodarse fácilmente en cualquier lugar, pues por el tamaño compacto que maneja. ¿Qué características tiene? Bueno, lo que estábamos mencionando. Es un diseño flexible, ¿sí? No, lo podemos utilizar en muchas aplicaciones. Hablamos de cuando tenemos un respaldo energético de un número de tiempo, bueno, de un valor de tiempo bastante significativo. Hablamos que nos acercamos a las horas de garantizar ese respaldo energético. Usualmente, por ejemplo, de acuerdo pues a la ubicación geográfica que se tenga en la casa, en la oficina, pueden por la red existir algún tipo de desniveles o de sobretensiones o subtensiones que alteran como tal la calidad de energía que se llega a nuestros equipos. Estas UPS cuentan con una regulación de voltaje que me permite garantizar una forma de onda pues estándar hacia la carga. Entonces eso también nos garantiza un ciclo de vida bastante útil. Todos estos transitorios, estos picos de corriente, de pronto al encender la licuadora, por ejemplo, en la casa, pues pueden generar daños también a equipos un poco más sensibles como el router de internet. Esta UPS pues protege hacia ese tipo de ambientes, ¿sí? Entonces pues nos facilita. Las tomas, las conexiones pues son muy versátiles para diferentes ambientes o necesidades. Entonces hablamos de que la podemos ubicar sin ningún inconveniente en eso. Eh, no, no, lo siguiente es ver las características un poquito más hacia la parte física. Vemos, por ejemplo, acá en la parte posterior tenemos un conector que nos permite deshabilitar las baterías si nosotros, por ejemplo, tenemos que salir de casa, no sé, unas vacaciones, entonces para que no se genere un desgaste, podemos desconectarlas y garantizar que pues, el ciclo de vida útil se va a mantener, ¿sí? Podemos arrancar también por baterías cuando no haya, por ejemplo, un suministro de red eléctrica, garantizar que podemos prender la UPS y empezar a energizar los equipos directamente desde las baterías, de su ciclo de baterías. Hablamos de 2 años de garantía, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones es lo que también tenemos que resaltar al ofrecerle pues, a nuestros clientes este tipo de productos. Eh, la siguiente serie, digamos que es la serie BX que queremos hablar el día de hoy. ¿En qué características adicionales se encuentran? Bueno, son equipos de mayor capacidad. Hablamos de ya por encima de los 1000 voltamperios que llegaba a la BV, entonces ya estamos hablando de 1200, 1600, 2200 voltamperios, ¿sí? Entonces ya podemos empezar a trabajar en lo que es la pequeña empresa, la pyme, con diferentes equipos, tener aplicaciones de manejo de información, almacenamiento, discos duros externos, servidores externos, para empezar a garantizar esos tiempos de vida útil, ¿sí? Entonces ya vamos hacia un nivel más grande, empresas o sitios en los que se requiere una protección mayor sobre el número de equipos que se van a proteger. Entonces acá empieza a encontrarse esta facilidad. El aspecto, pues es como lo vemos acá en la parte izquierda, es un equipo bastante compacto, tiene su refrigeración natural, como lo vemos acá en la parte lateral, igual también un ventilador para garantizar el correcto temperatura internamente. Estos ventiladores, digamos que comparados con otras marcas,
son muy silenciosos, esos ventiladores no generan esa molestia, ese ruido ahí permanente sobre la oficina, que pronto puede llegar a ser molesto. Tenemos la opción para conectarnos por consola, ¿sí? Y que nos facilita, eh, y pues que nos facilita pues esta opción de entrar a participar de una forma más activa sobre la protección de nuestros equipos. Al igual que el equipo anterior, tenemos esa regulación de voltaje automático y también permite pues la compatibilidad con el factor de corrector de potencia, ¿sí? Cuando la carga de pronto es demasiado activa o pasiva, pues básicamente nosotros ayudamos a hacer esa corrección. ¿A qué me refiero? Los componentes electrónicos tienen un nivel de armónicos, un nivel como tal de descompensación, que cuando sube la red, pues empieza a generar alguna distorsión y eso de acuerdo llega hasta un umbral en la cual la empresa de energía mide como tal. Si una empresa está generando demasiados armónicos, genera una penalidad. Entonces, este tipo de compatibilidades ayuda a reducir como tal la opción de que podamos obtener alguna multa cada uno de nuestros clientes, ¿sí? También incluimos lo que corresponde a la protección de red, ¿sí? Algunos niveles de tensión que se puedan ir por encima de lo permitido dentro del cableado de Ethernet, lo podemos también trabajar sin ningún problema. Hace parte de nuestros equipos la función de PowerShut para poder hacer un apagado seguro cuando, por ejemplo, hay una falla de energía, la batería esté por finalizar su carga y apagarlo previamente antes de que se apaguen forzadamente los servidores, los computadores. Entonces es bastante importante. Y lo mismo, el mismo conector que veníamos viendo en el equipo anterior, de deshabilitar las baterías, pues para evitar algún inconveniente o en el momento en que se mueva o también para generar como una protección adicional. ¿Cuáles son las autonomías que nosotros podemos llegar a manejar? Pues son diversas, básicamente de acuerdo a la carga que se esté manejando, que la carga que se maneje. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un PC con un monitor de 20 pulgadas más el módem de internet y el router, podríamos llegar a tener una carga de 40 vatios aproximadamente. Y con cada uno de los modelos que estamos viendo podríamos tener autonomías de 88 minutos con la 1200, de 140 con la 1600 y de 174 con la 2200. ¿Sí? En el caso más grande, 240 vatios de carga, ¿sí? Que podrían ser un computador de alto desempeño, con un monitor de 24 pulgadas, con unos parlantes externos y con el módem de internet y router, podríamos hablar ya de 240 vatios. Entonces hablamos desde 8.7 minutos en la versión de 1200 voltamperios hasta 25 minutos. Entonces, acá es importante indicar al cliente como tal las opciones que tiene de acomodar un modelo de acuerdo a la carga que tenga y a la cantidad de respaldo que tenga. Sí, esto es bastante importante para trabajar. ¿Qué más características tenemos? Bueno, ya vienen otras opciones, ya estos equipos anteriores eran líneas interactivas, líneas de backup, ¿sí? Las topologías de backup o la línea interactiva que se conoce como normalmente en el mercado, pero pues con esta SRB ya tenemos una nueva versión, entonces estas son las topologías online que se conocen en el mercado, doble conversión, ¿sí? Esto pues es una ventaja importante sobre las anteriores, puesto que no genera ningún tipo de interrupción específica sobre la carga en el suministro. Entonces, estas online pues siempre mantienen la carga alimentada. Entonces, ya va más enfocada a las pequeñas y medianas empresas, a los entornos de edge computing, por ejemplo, salas de retail, grandes superficies, ¿sí? Donde se tiene ya una carga considerable. Hablamos también, por ejemplo, en mercados de los cajeros automáticos, de los sitios de hospitales, las recepciones de cada piso en un hospital, por ejemplo, en la parte de gobierno, en cada una de las sucursales que se puedan llegar a tener, por ejemplo, Hacienda, seguridad, bueno, según como tal cada uno de los entes gubernamentales que se manejen, en la parte industrial,
para soportar equipos de control, de automatización, un PLC, una interfaz gráfica, incluso algún tipo de robots en la parte de la industria de embotellamiento, por ejemplo, en la parte de gaseosas, ¿sí? Entonces, equipos específicos requieren su propio respaldo y pues nos dan esa garantía de poder llegar a limitar. Sí, es lo que se maneja. ¿Quiénes toman las decisiones? Bueno, básicamente quienes son los que garantizan o deben garantizar la disponibilidad de los equipos que se van a, con- a respaldar. Entonces, si, por ejemplo, estoy en un proceso industrial, yo tengo que garantizar el funcionamiento de una embotelladora, esa persona pues es la que toma la decisión de adquirir un equipo para garantizar el respaldo energético de ese equipo. Entonces, tenemos que hablar con esa persona, que sería como el gerente de la instalación. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de una oficina, un data center, un call center, por ejemplo, que tiene, no sé, 5 equipos, un call center local, pues la persona es la gerente, el administrador como tal de ese call center, quien toma la decisión de garantizar el respaldo del PC, del red servidor de Internet, para garantizar pues el acceso, ¿sí? Si hablamos de la pequeña y mediana industria, pues como tal, quienes, los dueños, los que necesitan que su negocio siempre esté funcionando. ¿Qué números de parte existen? Bueno, básicamente hay las opciones con baterías internas extendidas, ¿sí? Con la opción de obtener más autonomía disponible. También está la versión de torre o la versión para colocar en rack sin ningún inconveniente. Accesorios como la tarjeta de red, eh, como tal tarjeta de contactos secos. Hay muchos clientes, por ejemplo, en la parte industrial, que necesitan llevar esta información del estado de la UPS por medio de un cable, no por comunicaciones, sino por un cable que diga está en falla y o está bien, está prendida o está apagada, si está en servicio o está desconectada. Entonces, ese tipo de información, tarjeta para comunicación Modbus, y digamos, si se requiere la opción de trabajar en paralelo, pues tener la opción de colocar dos equipos, ya sea paralelo para redundancia, respaldo de un equipo del otro, o para aumentar potencia en el caso de que se requiera, ¿sí? ¿Cuáles son estas características de CRB? Básicamente, el factor de potencia es más alto. Hablamos de 0,8 en las potencias de 1, 2 y 3 kVA y factor de potencia unitario en las UPS de 6 y 10 kVA. Sí, esto es de 6 y 10 kVA, es un equipo que está entrando al mercado para nosotros acá en Perú, Bolivia, que es donde utilizamos esta serie de 230 voltios. Pero pues digamos que a nivel global ya es un equipo que ha tenido un despliegue mucho más rápido. También contamos con el factor de corrector de potencia, lo que les hablaba de optimizar la instalación, de mejorar como tal las opciones de eficiencia energética, ¿sí? Podemos también hacer la sincronización con un generador, ¿sí? Para cuando se tiene una falla de energía, garantizar la alimentación por medio de baterías decir como tal la visualización de que el generador ya entró para no cargar las baterías con el generador, sino disponer toda la carga directamente a la red. Bueno, entonces básicamente son unas características que tienen que tenerse muy en cuenta, que no tenemos que aprendernos al detalle, puesto que las podemos tener. Claramente nosotros les compartimos esta presentación, pero hay que fijarse en estos detalles. Sí, hay otras marcas que vienen de pronto con unas características similares, pero pues la clave es entrar a verificar cómo nosotros apoyamos al cliente en su tendencia de transformación tecnológica, de garantizar una sostenibilidad, de que no generemos más basura electrónica, de tener equipos que tengan un buen ciclo de vida útil, ¿sí? Y pues eso se logra con marcas comprometidas con esto, que llevamos más de 25 años en el mercado, desarrollando tecnología, ofreciendo a nuestros clientes este tipo de equipos, ¿sí? Características adicionales, mira, la parte de gestión de las baterías, cómo nosotros garantizamos un rendimiento que la vida útil se pueda mantener por los 4 o 5 años que puede ser lo estándar, ¿sí? Cómo podemos garantizar la sincronización de voltaje y frecuencia ante un corte de energía por medio del bypass estático, ¿sí? Cómo garantizamos que el equipo esté actualizado
para funcionar de la mejor forma conforme se desarrollan avances en su configuración, ¿sí? Y como tal, la interfaz que nos brinda como nosotros como usuarios para entender cada uno de los equipos que estamos manejando. Esto es bastante importante para trabajar, para tener presente y cómo lo podemos manejar, ¿sí? No sé si tengamos alguna duda para seguir hablando, si Milagros, alguien tenga una duda que nos quiera compartir. Hola, yo ahorita estoy atenta a la charla. Creo que nos podrían escribir las dudas en el chat de repente, pero por ahora creo que todo bien. Ok, no sé si es clara como tal las opciones que se tienen entre, cuál es la diferencia entre BV, BX, SDV, que de pronto alguien nos comparta. ¿No? Alguien que nos quiera compartir, adicional al nombre, ¿qué otra diferencia se tiene entre estos equipos, por ejemplo? Bueno, yo les sigo mientras tanto compartiendo algunas características de esta línea SD. SRB para nosotros es un lanzamiento muy importante. Como les indicaba, teníamos con unas potencias previas de 1, 2 y 3 kVA. En este instante ya estamos llegando, como ustedes lo saben, incluso con el stock que se está generando desde el grupo Deltron, de tener capacidades ya entre 6 y 10 kVA. Esto nos da mayor cobertura a clientes, medianas empresas, clientes ya un poco más grandes, que necesitan este tipo de respaldo y que buscan un equipo eficiente que les brinde esa tranquilidad de poder colocar sus equipos y tener ese respaldo energético de la mejor forma, sin ninguna interrupción, con una buena interfaz. Entonces, esto es bastante importante. Adicionalmente, como les mencionaba, estos modelos tienen la opción de incluir baterías adicionales, entonces ya no estamos hablando de una hora, por ejemplo, que podría ser estándar, 2 horas como veíamos en el modelo BX, sino ya podemos estar hablando de hasta 2 horas, 3 horas de autonomía, entonces de acuerdo a la carga. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si nos vamos hacia una aplicación de, por ejemplo, una torre de comunicaciones que quedan en la cima de la sierra, llegar hasta allá pues no toma una hora, sí, quizás no llega un vehículo hasta allá en lo más pronto posible, entonces es necesario garantizar que todo el funcionamiento de la torre continúe, incluso si se tiene un fallo en el panel solar o en la distribución de energía que se haya contemplado, y garantizar por lo menos 3, 4 horas, tiempo suficiente para que un técnico vaya hasta el sitio y verifique qué es lo que está ocurriendo. Y en ese tipo de eventos es muy importante tener en cuenta este tipo de autonomías, ¿sí? Difícil acceso, distancia del sitio donde se encuentra el equipo, disponibilidad del técnico. Entonces, todos estos factores pues, son los que nosotros tenemos que presentar a nuestros clientes y mantener, ¿sí? La parte de apagado de emergencia, ante algún inconveniente, un incidente que se pueda presentar, puede apagar inmediatamente toda la carga, toda la energización a la carga, sin que sin que se tenga el peligro de que quede energizadas las baterías o que quede energizado por otra parte. Entonces, como tal, garantizamos la ausencia de tensión inmediatamente. Y la conexión, digamos que es una conexión mucho más sencilla, como lo veníamos viendo, pues, hablamos ya sobre conexión sobre hornera, entonces esto fácil, acá lo vemos, ¿sí? La de 6 y 10, esto nos facilita que, digamos, con el cableado nos conectamos fácilmente como si fuera un interruptor.
Adicionalmente, nosotros podemos conectar el modelo de SLV a nuestros computadores, hacer una gestión por consola del equipo, visualizar como lo vemos acá, un mímico que indica el estado de operación de los equipos, ¿sí? Si están en la entrada de la parte de rectificación, de inversión, si está cargando las baterías, si la salida está activa, todas las variables correspondientes al equipo, ¿sí? Y poder entrar a visualizar qué es lo que está ocurriendo. Poder también ejercer desde la consola el control de la UPS, si quiero prenderla, apagarla, si quiero pasar la bypass, si quiero pasar las baterías para algún tipo de prueba, lo podemos también manejar, ¿sí? Y gestionar como tal la forma de encendido, ¿sí? Que yo, si ante algún corte de energía, programar que el equipo se encienda luego de cierto tiempo, cuando ya se haya tenido, por ejemplo, una regulación del suministro de la red, ¿sí? O programar un apagado también de la misma forma, por ejemplo, para hacer mantenimiento de algunos equipos, programar que el equipo se apague sin tener que estar allá un fin de semana, por ejemplo. Entonces, ese tipo de características son las que le encuentra valor nuestro cliente. En el ámbito, en el ámbito de reguladores automáticos de voltaje, estos son equipos bastante importantes porque nos ayudan a eliminar como tal esa distorsión, esa fluctuación de los niveles de tensión que se ven usualmente en la red, ¿sí? Entonces nos garantiza pues una estabilización de la energía que llega a nuestros equipos, protegiéndolos pues de que puedan llegar a generar algún inconveniente. Entonces, si hay una subida en el nivel de tensión o usted tiene una caída, vamos a tener este equipo haciendo esa regulación, ¿sí? Cuando los pase los límites de tolerancia de protección que el regulador, tenemos un disyuntor que podemos reiniciar y volver a habilitar fácilmente, ¿sí? Eh, y cuenta con un fusible que en caso de que se tenga algún inconveniente de la red que pudo haber afectado a nuestros equipos, este regulador funciona como un filtro y lo elimina y pues lo único que tenemos que reemplazar es un fusible versus reemplazar un televisor versus reemplazar una consola de videojuegos versus reemplazar incluso una nevera. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos también de situaciones externas, por ejemplo, un rayo, ¿sí? Que cae de pronto en nuestro sistema eléctrico, básicamente eso genera unas sobrecargas bastante altas y que podrían dañar directamente nuestros equipos. Entonces también este regulador pues, funciona como un filtro. Los indicadores LED nos indican claramente cómo está el equipo funcionando. Si hay algo si está algo mal, está en rojo, si está todo bien, está en verde. Entonces es muy intuitivo, tipo de semáforo, para manejar. ¿Cuáles versiones están? 500, 1200, 2000. De acuerdo a la capacidad de los equipos que necesitamos conectar, la cantidad de equipos que tenemos que conectar. Entonces, ¿qué características tenemos acá? ¿Qué podemos conectar? ¿Sí? ¿Y qué no podríamos conectar? Entonces, por ejemplo, parlantes de música, reproductores de DVD, VCR, computadores portátiles, celulares, lámparas, aspiradoras de mano, ventiladores, todo pues está disponible para las tres versiones de regulador de voltaje. ¿Sí? Para las más grandes, por ejemplo, de 600 vatios, 1000 vatios, la serie 1200 o la serie 2000, ya podemos empezar a hablar de controlador para garajes, ¿sí? De las controles de apertura de las puertas, televisores hasta de 60 pulgadas o refrigeradores de dos puertas. Mira qué tan importante es eso. Nosotros vemos como tal que estas neveras tienen como tal un sistema de compresión, garantizar como tal ese sistema de enfriamiento, y esto pues la parte como tal de regulación es muy importante mantenerla, pues para mantener el ciclo de frío. Cuando nosotros exponemos al equipo a estas fluctuaciones que vienen de la red, básicamente lo que estamos haciendo es deteriorar esta nevera. Por ejemplo, estos nuevos refrigeradores que han salido a dos puertas son refrigeradores que no dejan de costar 1.000, 1.500 dólares y por un regulador de tensión que podría costar si acaso el 1%, pues no tiene sentido exponer a estos equipos
a esas fluctuaciones. Sí, es bastante importante ver el costo-beneficio de utilizar estos dispositivos y pues de utilizar un dispositivo que tenga pues la confianza que brinda PC Schneider Electric. ¿Sí? Y hay algo muy importante y es que nosotros tenemos, como ustedes saben, habilitado al 100% nuestro centro de atención al cliente. ¿Sí? En él podemos encontrar todo tipo de soluciones, desde validación de la referencia que aplica para una necesidad del cliente, identificar especificaciones técnicas, obtener soporte técnico, solución de problemas en línea. Entonces, esto básicamente es todo un grupo dedicado a resolver diferentes inconvenientes que se puedan llegar a manejar. ¿Sí? Entonces, acá están los datos, les recuerdo que es completamente disponible para, para atender cada uno de los requerimientos. Por favor, si tienen alguna inquietud, alguna consulta, si es muy rápido, si quieren que nos regresemos en algo, por favor, solamente es que me indiquen. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Hola José, hay una pregunta en el chat que dice, la función bypass, Dime, no escuché la función bypass. esa es toda la pregunta, no sé si podrían completar. En el UPS, Mira, en los modelos SDB, el bypass estático está como tal por defecto. Y en el tipo torre, como lo vemos acá, está incluido el bypass manual. Entonces está incluido en estos modelos SRB sin ningún inconveniente. perfecto. No sé si tienen alguna otra duda, por favor, que la coloquen en el chat. A ver, acá hay otra. A ver, acá hay otra consulta, la leo. En los UPS grandes de 10 kVA obviamente no vienen con conectores comunes. ¿Por qué deben ir a la caja térmica? La UPS de 10 kVA, ¿me puedes repetir el resto, perdón? A ver, dice, en los UPS grandes de 10 kVA no vienen con conectores comunes. ¿Por qué deben ir a la caja térmica, entre la caja térmica o llaves de cuchillas? Bueno, por ejemplo, en estas UPS de 10, lo que se maneja es la conexión tipo bornera. Entonces, de acá sale al panel de distribución que se tenga. Esto es básicamente porque ya estamos hablando de una capacidad más grande. Entonces, la distribución de los 10 kVA no se va a alcanzar a dar en las conexiones o en los conectores normales. Sí, se requiere como tal un paso adicional para poder proporcionar toda la carga o toda la potencia de la carga necesaria. Entonces es más fácil tomar la energía que entrega la UPS desde Hornera, tener un panel de distribución y en ese panel de distribución como tal distribuir la carga. ¿Sí? Digamos que es mucho esto es lo que nos permite poder distribuir esos 10 kVA que se requieren. Ok, José, creo que no hay ninguna otra consulta. Ok.
Sí, así que, bueno, nada, gracias por tu tiempo, por ayudarnos con los temas de UPS de la línea Easy, agradecerte por tu tiempo. Eh, y nada, creo que estas reuniones nos ayudan bastante también para salir de dudas y esperemos que se pueda volver a realizar, ¿no? Yo creo que ya nos despedimos con todos. No sé si Claro tengas que algunas sí. palabras. Sí, yo quisiera compartir que, por favor, si me confirmas si ya tienes la presentación para compartirla con el equipo. Y lo siguiente, que igual, o sea, tenga la tranquilidad que es un equipo con bastantes características diferenciales, contiene un costo bastante competitivo. Tenemos toda la opción de seguir moviendo esta línea y generar rentabilidad para el grupo Delta. Entonces, vamos adelante con estas líneas. Muchas gracias, José. Gracias por tu tiempo. Igualmente que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.